Tienen que irse de esta casa. Y van, claro, se fortalecen desde luego los conocimientos, pero no desde la lógica que los abuelos nos han transmitido sus saberes hasta aquí, o para estar aquí vivos. Y entonces ya encontramos ahora que para nosotros es muy complejo vivir como somos en un contexto actual, con tantos retos, con nuevas realidades. Entonces queremos como aminorar un poco, en cierta medida, la palabra no sé si sea adecuada, pero un poco como ese sufrimiento que tenemos nosotros. La universidad no es solo el derecho que deben adquirir los jóvenes, es el puerto para la supervivencia de los pueblos y sus territorios. Territorios complejos históricamente que una vez más llegan a ser diagnosticados por nosotros. Un lugar que los estudios de suelo no podrían describir como la tierra nos abrazaba casi hasta sepultarnos, donde dejamos de conceptualizar todos los mitos que leímos y a pesar de solo llevar un par de horas, nos convencíamos que el samay de la selva nos aceptaba en esta ceremonia de ingreso. Horas caminando, oyendo y aprendiendo de la sabiduría de Taita Hernando y Taita Paulino, preguntando y presionando para que fueran ellos quienes nos dijeran cómo hacer su universidad. ¿Cómo hacer una universidad para 750 estudiantes sin destruir todo esto? ¿Sí es necesario abrir los 2 kilómetros de vía faltante? El sentarse y escuchar atentamente los sonidos de la selva nos reiteraba el espacio sagrado en el que nos encontrábamos y la relevancia que tiene como borde ecosistémico, extractivista y espiritual. Así, de altibaja como la montaña y la tierra, tuvimos impresiones tan gratificantes como la espiritualidad y sabiduría de los taitas y mamitas, y como el dolor de oír las motosierras y perder la sombra de esa selva húmeda a la que el incesante sol antes no perpetuaba. Nos dolía y presenciábamos algo que solo veíamos en noticias, pero al pensar cómo acceder a este campus, la estrategia era la misma, y no por nuestra categoría de colonos u occidentales, porque todos, los estudiantes ingas, los guías, los taitas y los suizos, en principio no se nos ocurría otra opción. Igual no podemos quedarnos en la incertidumbre, es un proyecto fundamental para los pueblos. Hay gente que cree que el conocimiento indígena es más un tema de folclore y no de derecho. Entonces, esto no es cualquier cosa. Por eso quisimos que cuando hablamos de avanzar hacia ese objetivo, los aliados también tienen que ser al más alto nivel. La chagra de la vida de Asomi es un lugar que nos dio una idea de la relación espacial para la transmisión del conocimiento indígena. Primero, porque fue el lugar en el que encontramos más evidente la transmisión de sabiduría y no precisamente del taita, como lo deducíamos por el material bibliográfico. Eran las abuelas y mamitas enseñando a hombres y mujeres de diferentes edades. Adicionalmente tiene la misma intención que la universidad, de ser un hito al ser materializado volumétricamente al emblema de la mujer, el vientre y la cabeza, la matriz y la tulpa. Pero sobre todo porque es un lugar que para nuestra percepción no tenía límites, en el que efectivamente se encuentran unos espacios cubiertos que marcan solo el primer borde de su territorio, y no necesariamente se urbaniza su contorno. Esto no lo notamos en principio, sino a medida que caminamos. El conocimiento no se encierra solo en la tulpa, sino se expande a la chagra y luego a la selva, donde nos cuestionamos no solo como arquitectos, sino como estudiantes colonos, la necesidad o no de tener el conocimiento retenido, en un aula para nosotros o en la tulpa para ellos.
Quizás los 750 estudiantes de la Universidad Indígena de Colombia no deban estar en un solo campus, o ese campus no necesariamente requiera de construcciones simbólicas, si ya la imagen del conocimiento es la naturaleza misma. Quizás pueda funcionar como asome. Somos un pueblo disperso geográficamente que nos junta a la espiritualidad. Ponernos en los zapatos de estudiante, guardia, arquitecto, rector e institución nos retuercen la cabeza. La primera universidad indígena de Colombia. Trae muchas expectativas, mucha voluntad. El hecho de escucharnos y cuestionarnos son las primeras piedras de esta universidad. Una universidad que en 5 días no permaneció estática, que aprendimos de las habilidades del otro, de las similitudes occidentales que finalmente nos conducen a ideas de progreso, como ingas, rolos o suizos. Finalmente, la preocupación no la identificamos en la forma de la universidad, sino en una reflexión sobre el devenir de la deforestación física y de la identidad global, sobre las posibilidades que tiene este proyecto para apostarle a una lógica menos pavimentada, de aportar para los niños que empiezan su etnoeducación, pero también para que su buena sabiduría se visibilice, se universalice y se fortalezca, y que tengamos una alternativa de progreso.